Es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre los próximos hitos electorales para las elecciones regionales y municipales 2022. Y nos encontramos con José Tello Alfaro. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. De verdad es un gusto estar con ustedes, justamente ya advirtiendo un poco cómo está la dinámica electoral, sobre todo en este proceso eleccionario interno que está superpuesto en lo que viene a ser el proceso de elecciones regionales y municipales de 2022. Sí, doctor, precisamente vamos a comenzar hablando de lo que significa el padrón electoral, cómo es que se elabora y cuáles son las etapas y finalmente qué es lo que hacen los organismos del sistema electoral. Correcto. A ver, 240 días antes de la elección, porque hay que recordar que un año antes se cierra ya el padrón electoral, se remite el mismo al Jurado Nacional de Elecciones para que éste lo apruebe 210 días antes. Hay que tener en cuenta que esa temporalidad es establecida en la norma electoral, específicamente en la Ley Orgánica de Elecciones, y es una normatividad que desde el año 2017 está estandarizada para todos los procesos electorales que se llevan a cabo a nivel nacional, sean elecciones regionales y municipales, sean elecciones generales, donde escogemos presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos. Entonces, hay que tener en cuenta que esta dinámica en particular es importante porque lo que se busca es salvaguardar en buena medida la posibilidad fiscalizadora que puede tener el jurado, o que tiene, para ser más exactos, sobre el padrón electoral que se utiliza para cada comicio. Hay que tener en cuenta que esa temporalidad es respecto al proceso en general, porque hay una temporalidad distinta para las elecciones internas, que quiero ser bastante enfático, están incorporadas dentro de lo que viene a ser el proceso de elecciones regionales y municipales. Son parte del proceso de elecciones regionales y municipales y tienen también una etapa de validación del padrón electoral de afiliados a los partidos políticos. Sí, doctor, respecto a este padrón de afiliados para las elecciones internas, ¿cuál es el procedimiento y cuáles son los plazos, las fechas? Correcto. Se remite esa información al Registro Nacional de Identidad y de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente, quien tiene este tipo de información es el Registro de Organizaciones Políticas, y entre el 15 y el 25 de marzo ya tiene que estar, digamos, remitido por parte del RENIEC el padrón hacia jurado para su aprobación el 25 y corría de traslado hacia la OMPE para que ejecute el proceso de elecciones internas. Esto es sumamente importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder escoger dentro de los partidos políticos a los candidatos alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, en general también regidores y consejeros. Bien, listo. Ahora veamos inmediatamente cuál es el hito que le sigue. Estamos hablando del plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE candidatos a delegados. ¿Por qué es importante este hito, doctor? Porque recordemos que tenemos, a razón de la ley 31.357, dos modalidades de elección. La elección a través de un militante, un voto, y la elección a través de delegados. Entonces, se genera algo que en mi opinión es engorroso, porque a mi modesto entender, y lo he expresado públicamente en muchas ocasiones, esto debió haberse manejado solo con una modalidad de elección de un militante, un voto, y no recurrir a esta figura de la elección a través de delegados. Sin embargo, para facilitar el proceso, debemos tener en cuenta que en el caso de los delegados, estos hasta el 26 de marzo tienen que estar presentados ante la OMP, ¿no? Hay además también, respecto de la elección propiamente candidatos, todo un procedimiento que hay que seguir y que nos lleva a hacer exactamente lo mismo el 9 de abril. O sea, 26 de marzo, delegados, 9 de abril, candidatos. Candidatos que, dicho sea de paso, si me permite Paloma, tienen que pasar por el sistema de declara internas. Algo que yo resalto del Jurado Nacional de Elecciones, algo muy positivo del Jurado Nacional de Elecciones, es el hecho de que haya habilitado un declara interna para que ya no haya excusa de no filtrar a sus candidatos, por Dios santo. O sea, tienen que filtrarlos. O sea, tienen todas las herramientas desde la etapa incluso de internas, sin excepción, para llegar incluso a la etapa de lo que viene a ser ya la inscripción de candidaturas, cuyo plazo límite es el 14 de junio,
establecido por norma, 110 días antes de la elección, eh, con todo bastante claro y bastante ordenado. Doctor, tema de los delegados, ¿las organizaciones políticas tienen un número mínimo o máximo obligatorio para tener la cantidad de delegados? No, porque eso lo establece el propio estatuto del partido político, su reglamento electoral. Si no está este reglamento inscrito, sobre todo por el caso de los movimientos, que hay una norma específica, el Jurado Nacional de Elecciones ha estandarizado, digamos, lo que viene a ser un reglamento de, en este caso, de elecciones internas. Bien, listo. Ahora, usted nos hablaba de que los partidos políticos tienen que filtrar a sus candidatos, ¿no? Ellos tienen el deber con la ciudadanía, con sus electores. En ese sentido, existen diferentes plataformas y una de ellas es la ventanilla única que pone a disposición de los partidos políticos. ¿Esta ya se encuentra habilitada, doctor? Sí, y está para que justamente se pueda cruzar la información. Es otra herramienta que justamente el Jurado Nacional de Elecciones facilita para poder filtrar los candidatos. O sea, tenemos el Declara Interna que permite colocar, o sea, subir la información de los candidatos en internas. El Declara propiamente se va a dar una vez ya terminado el proceso de elecciones internas, que hacia el 7 de junio hasta el 14 de junio ya va a permitir que se puedan hacer las inscripciones de los candidatos electos en este tipo de comicios, y luego sí hay que tener en cuenta que en todo momento está la ventanilla única, que obviamente pues es una herramienta cada vez más completa que permite conocer mucho los candidatos, sobre todo cuestiones que son elementales, medulares como antecedentes, propiedades y demás información que en algunos casos es pública y en otros casos reservada, pero que como lo maneja el personero de el partido del movimiento, de la organización política, finalmente pues no hay excusa, y en esto sí quiero ser bastante claro, creo que ya reiterativo, para que no hagan su trabajo de filtrar candidaturas. Ese tema de que vienen de que se me pasó, que me sorprendió, que no la vi, creo que es bastante ya degradado a estas alturas, ya el presentarse con ese tipo de excusas. Por supuesto, doctor. Ahora inmediatamente nos vamos al siguiente hito, que sería el 18 de abril de 2022, fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE su relación de miembros de mesa. ¿Organización política es diferente a la elección de los miembros de mesa? Totalmente, porque este es para las elecciones internas que van a liderar el sistema electoral, la OMPE, el jurado y el RENIEC. Bueno, la administración electoral, no quiero entrar en un tema conceptual porque el sistema es otra cosa, pero la administración electoral que interviene por la ley 31.357 en estas elecciones internas, bueno, necesita este tipo de información para poder conducir los procesos eleccionarios que se van a hacer a nivel nacional. Hay un antecedente que se dio para justamente las elecciones generales de 2021, y ese antecedente fue justamente también a razón de la ley 31.038, una norma que también estableció este tipo de mecanismos. Cabe señalar que ahora sí, digamos, como que el jurado va a tener mayor protagonismo, sobre todo en la etapa de fiscalización y también resolución de controversias del órgano electoral partidario o del movimiento regional, que es el que conduce el proceso con la OMP. Es una primera instancia como jurado electoral especial. Y dicho sea paso, también hay que aclarar de que los jurados electorales especiales no es que sean revisores, no intervienen, interviene pleno el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, listo. Ahora va el mismo día de la elección interna para los candidatos y delegados por parte de los afiliados. Coméntenos sobre este hito, por favor, doctor. La verdad de las cosas, las fechas, la temporalidad. Nosotros tenemos que el 15 de mayo se hace la elección de candidatos a cargo de elección popular bajo la modalidad de un militante, un voto. Pero en esa ocasión también, bajo la modalidad de un militante, un voto, se escogen a los delegados, que a la semana siguiente, el día 22, van a ser quienes escogen a los candidatos. Repito nuevamente, no me parece el mecanismo más democrático, es una opinión personal, sabiendo justamente que el JNE-TV es un espacio plural. Vuelvo a expresar algo que ya he hecho público anteriormente, y sí me parece importantísimo que se tome mucho cuidado en cómo se realiza el proceso de elección por delegados, porque si bien interviene los organismos electorales, si bien el jurado puede fiscalizar, este tipo de convenciones tienen pues, porque son convenciones de delegados,
tienen pues a veces tratamientos un poco que son particularidad de los partidos, pero que digamos no es el talante más democrático que uno espera. Entonces hay que de dar una garantía a los candidatos, y esto sería importante de tener en consideración, de que por lo menos no va a ser tan complicado el proceso de su elección y en la medida de lo posible va a ser lo más transparente, aunque sea a través de delegados. Créame que la intervención de los organismos electorales, a diferencia de elecciones internas de periodos pasados como las elecciones del 2018, las del 2014, si hablamos regionales municipales, es gravitante para poner orden. Lo he podido visualizar, por ejemplo, creo hay evidencia bastante clara de las elecciones internas conducidas por los organismos electorales para las elecciones generales de 2021. De repetirse, sin lugar a dudas, estaríamos bajo elecciones mucho más garantistas respecto a quienes son candidatos y nos olvidaríamos un poco de esas situaciones tan complicadas, tan lamentables a veces, que justamente desvisten la situación de inestabilidad, se puede decir precariedad institucional que tienen los partidos y movimientos políticos en nuestro país. Doctor, pero aquí, qué bueno que usted lo menciona y nos gustaría precisar que finalmente esta normativa de que se escoja cualquiera de las dos modalidades, ya sea por parte de por los delegados o por un militante, un voto, esta es la normativa que se ha elaborado desde el Congreso de la República. Claro, y hay que dejar bien en claro algo, que ya creo que es reiterativo. El jurado no es responsable de las leyes que se dan. El jurado, al igual que la OMP y el RENIC, emiten opiniones técnicas. El Congreso las acoge o no las acoge, y muchas veces las normas electorales tienen problemas de carácter antitécnico, por decirlo de alguna manera, son poco prácticas. Pero lamentablemente, y eso es lo que la población a veces no está del todo sensibilizada, la culpa no es del jurado, la culpa no es de la OMP, la culpa no es del RENIEC. La culpa es del Congreso de la República, de los políticos y de cómo diseñan las normas electorales que se aplican. En ese punto, por ejemplo, ¿por qué complicar para hacer o sea, ir a un caso específico? ¿Para qué complicar con una doble elección de candidatos a través de un militante, un voto, y de delegados, para que una semana después también vayan siendo electos por un militante, un voto el mismo día que sean las internas, por decirlo de alguna manera, abiertas a los afiliados? Eso es complicado porque lo que no se vislumbra también es el costo que genera eso. Claro. Por eso en su momento, repito, fue una voz crítica en torno a este tipo de disposiciones, porque yo particularmente lo veo hasta oneroso en un país que tiene que ahorita, creo, administrar muy bien sus recursos y que quiere salir adelante de la crisis económica en la que se encuentra sumergida por el COVID-19. Claro, claro, doctor. Toda una logística que se tiene que desplegar Totalmente. finalmente desde los organismos del sistema electoral. El pago también del personal de los organismos electorales, el despliegue en general, todo eso es costoso, pero no se cuantifica, sí, lamentablemente. Sí. Doctor, ya para finalizar con la entrevista, por favor, brevemente, el último hito en el contexto de las elecciones internas, la fecha límite para la publicación de los resultados electorales. Claro, lo que pasa es que la fecha límite va al 7 de junio y desde ahí se abre justamente la etapa de inscripción de candidaturas hasta el 14 de junio. Ahí ya no es el declara internas, sino es el declara propiamente, donde hay que subir toda la información de los candidatos y esperemos ya no tener problemas de exclusiones y demás situaciones a veces un poquito complicadas que se dan y que generan un litigio electoral que creo que distrae la atención de lo que debe ser una campaña o una actividad ya política, proselitista, sustentada en propuestas más que en temas legales, o sea, tratándose ante el Supremo Tribunal Electoral. Así es, efectivamente. Doctor, nosotros estamos, como siempre, muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y por darnos una clara explicación de la normativa electoral y en este caso del cronograma. Es una próxima oportunidad. Un enorme gusto, muchas gracias. Fíjese, hasta luego. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos.